2.000 millones de pesos. No es el título de una película, no es el presupuesto de un gobierno, es el dinero que miles de mexicanos, maestros, enfermeras, pequeños empresarios, familias de clase media, entregaron a una empresa que nunca tuvo la intención de devolverlo. El caso se llama Jux Holding y lo más perturbador no es el monto. Lo más perturbador es que todo fue legal y en papel, que la empresa tenía oficinas reales, que pagaba rendimientos puntuales durante meses, que tenía equipos de fútbol como socios comerciales, que cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el regulador financiero de México, la señaló como una empresa irregular, sus abogados consiguieron un amparo para seguir operando. Este expediente va a explicarte exactamente cómo funcionó la maquinaria por dentro, para que si alguna vez alguien te ofrece algo parecido, sepas reconocerlo antes de firmar. Carlos José Lazo Reyes llegó a México desde Venezuela, en un país donde la desconfianza hacia el sistema financiero tradicional es profunda y donde la promesa de rendimientos por encima de la inflación suena a liberación. Lazo encontró un terreno perfecto. Fundó Jux Holding SADCB y la plataforma Upic Found. El concepto era tan simple como audaz. La promesa era que Jux Holding ofrecía rendimientos de hasta 34.98% anual, equivalente a 3.1 y 3.5 mensuales, mediante un algoritmo propio que supuestamente analizaba apuestas deportivas, bienes raíces y marcas comerciales para generar ganancias consistentes. El algoritmo. Esa palabra lo cambiaba todo. En 2022, en pleno auge de las criptomonedas y la cultura fintech, decir que tenías un algoritmo propio era equivalente a decir que tenías acceso a una tecnología que el común de la gente no entendía pero quería creer que existía. La inversión mínima era de 10,000 pesos, accesible para la clase media, aspiracional para quien ganaba el salario mínimo, con una promesa de retorno que ningún banco y ninguna inversión real podía igualar. Pero ¿cómo funcionaba todo esto por dentro? Aquí es donde este expediente se pone técnicamente interesante, porque Jux Holding no era un fraude burdo, era un sistema diseñado con precisión para durar años antes de colapsar. Funcionaba en 3 niveles simultáneos. El nivel número 1 era la plataforma digital. Los inversionistas entraban a Upic Found, la plataforma de Jux, veían un panel profesional con sus saldos, sus rendimientos acumulados, gráficas de supuestas operaciones en mercados deportivos y todo era visualmente convencible, pero además todo era ficción. El nivel 2 era la red de asesores. Jux no vendía directamente, usaba una red de asesores financieros independientes que recibían comisiones por cada nuevo cliente que reclutaban. Estos asesores, muchos de ellos víctimas ellos mismos que creían en el producto, llevaban a sus familias, amigos, compañeros de trabajo y vecinos. La confianza personal era el mejor vendedor y siempre lo es. El mecanismo clave era que los asesores ganaban un porcentaje de las inversiones de sus referidos. Esto creaba un incentivo perverso. Cuanto más gente reclutabas, más ganabas. La estructura era idéntica a un esquema piramidal multinivel, pero presentada como una red de distribución financiera profesional. El nivel número 3 era la legitimidad fabricada. Aquí está el detalle que distingue a Jux de una estafa común. Lazo construyó credibilidad comprando imagen deportiva. Hay un dato que es verificado. Jux Holding tuvo como socios o patrocinadores a equipos de fútbol mexicano como Chihuahua Fútbol Club, Generales de Durango, Libertadores de Querétaro y los Reds de la Ciudad de México. Ver el nombre de tu empresa en la camiseta de un equipo local genera confianza institucional inmediata, es legitimidad comprada, así que un inversionista que ve el logo de Jux en la playera de su equipo favorito no piensa esto podría ser un fraude, sino que piensa esto es una empresa seria con contratos reales. En 2022, cuando Jux Holding todavía estaba en plena expansión, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una alerta pública. Advirtió formalmente que Jux Holding no contaba con autorización para captar recursos del público en general. Es decir, que en México cualquier empresa que capte dinero de inversionistas sin regulación financiera está cometiendo un delito federal. La alerta existió, fue pública y estuvo disponible en el sitio web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero nadie la vio o nadie quiso verla. Y entonces ocurrió algo que define perfectamente cómo opera este tipo de fraude en México. Jux Holding contrató abogados,
presentó un amparo judicial y en 2023, un año después de la alerta, logró revertir jurídicamente la advertencia que hizo la comisión. Con una resolución judicial en mano, Jux continuó operando, ahora con más impunidad que antes, ahora con un argumento nuevo para sus vendedores. Incluso el gobierno intentó detenernos y no pudo. Los nuevos inversionistas llegaban convencidos, el dinero seguía fluyendo y la máquina seguía girando. Pero en enero del 2024 los rendimientos dejaron de llegar. Primero fue un retraso de días, luego semanas, luego la plataforma OpicFound empezó a dar errores. Luego Carlos Lazo dejó de contestar mensajes y luego desapareció. En los grupos de WhatsApp de inversionistas, que para ese momento tenían miles de miembros, el pánico se propagó en horas. Personas que habían metido los ahorros de años, jubilados que habían invertido su liquidación, jóvenes que habían pedido prestado para entrar al esquema, todo se perdió. Según testimonios documentados por fiscalías estatales, entre los afectados hay maestros, médicos, pequeños comerciantes, amas de casa y personas de la tercera edad. Muchos invirtieron entre 50,000 y 500,000 pesos mexicanos, el equivalente a años de ahorro para una familia de clase media mexicana. Las denuncias empezaron a llegar a las fiscalías de Jalisco, luego Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Michoacán, Durango, Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, San Luis Potosí y Querétaro. 11 estados, miles de carpetas de investigación. Un solo hombre que ya no estaba en México. Pero la historia da una vuelta de 180 grados. El 24 de abril de 2025, Carlos José Lazo Reyes fue detenido en Las Vegas, Nevada. No fue una persecución cinematográfica, no fue un operativo espectacular, fue una detención migratoria, coordinada entre autoridades mexicanas, la Interpol y las agencias estadounidenses de deportaciones. Hasta octubre del 2025, Carlos Lazo permanece bajo custodia de Estados Unidos en proceso de extradición. La Fiscalía de Jalisco tiene 1,517 carpetas de investigación con 3,646 denuncias individuales. El monto total documentado en ese estado supera los 1,861 millones de pesos. La Unidad de Inteligencia Financiera ha solicitado el aseguramiento de cuentas, activos y marcas vinculadas a Jux Holding. Mientras los trámites legales avanzan y en México avanzan lento, las víctimas esperan, sin garantía de recuperar su dinero, sin certeza de cuándo será el juicio, sin respuesta de por qué nadie los detectó antes. Jux Holding no inventó nada nuevo, usó las mismas herramientas que han usado todas las estafas financieras grandes de la historia, solo las adaptó al México del 2022. La primera herramienta son los rendimientos reales al inicio. Los primeros meses Jux sí pagaba. Esos pagos eran puntuales, son la inversión más importante del esquema, porque convierten a cada inversionista satisfecho en un vendedor voluntario. La segunda herramienta es la complejidad tecnológica inaccesible. Un algoritmo de trading deportivo es suficientemente complejo para que la mayoría de las personas no pueda verificar si existe o no. La opacidad técnica es el escudo perfecto. La tercera herramienta es la legitimidad visual. Oficinas reales, equipos de fútbol, asesores con traje. La apariencia de seriedad cuesta muy poco y vale muchísimo. La cuarta herramienta fue el amparo judicial. Este es el detalle que hace al caso de Jux especialmente mexicano. Usar el sistema legal para neutralizar al regulador, convertir una alerta de fraude en publicidad de confianza. Es una ingeniería jurídica que Bernie Madoff no tuvo que usar. La pregunta que queda es, si la comisión emitió la alerta en 2022, el fraude colapsó en 2024, 2 años de operación sin supervisión efectiva después de una advertencia oficial, no es cómo pudo haberlo hecho Carlos Lazo. La pregunta es por qué el sistema que debía detenerlo no funcionó. Este caso no está cerrado. Carlos Lazo está detenido pero no juzgado. El dinero no ha sido recuperado y mientras este video llega a ti hay al menos otras 10 empresas en México operando con el mismo esquema. La próxima vez que alguien te ofrezca rendimientos superiores al 20% anual, con un algoritmo que no puedes verificar, con pagos puntuales los primeros meses y con una comunidad de personas satisfechas que lo recomiendan, recuerda este expediente. Suscríbete antes de que lo clasifiquen. Nos vemos en un próximo video.